que hubo un recado que no... Ah, bueno, no, o sea, es que a mí me llegan a veces recados sobre el programa y hay una señora, ahora desgraciadamente mi memoria está fallando, sobre todo como la semana pasada estuve un poco resfriado, entonces perdí un poco de la masa gris. Resulta que lo que ella observaba, bueno, que le gusta mucho el programa y todo. A mí me asombra que haya personas inteligentes que digan eso, pero hey, el problema no es mío, ¿verdad? Pero sí es tuyo. Parcialmente, pero el problema no es de él. Sí, tranquilidad, nosotros no. Sí. No, tú sabes que yo se exime. Cuando alguien me dice algo bueno del programa, yo le digo que me escuche un momento para pedir excusas por las burradas que yo digo, ¿verdad? Pero ¿Y bueno, qué es que nosotros no decimos? No, pero yo no tengo derecho a excusarme por las de ustedes, de ahí. No, pero vos sos parte del programa. Vos sos el responsable en buena parte de las burradas que aquí se dicen. No, lo que yo digo es que, no, la señora... contanos el cuento de la señora. No, ella se expresa muy bien de Videos of Faith a ella, muy bien del programa, y dice que hubo una historia que estaba contando usted sobre un costarricense distinguido que se fue a vivir a Canadá y que usted no contó, la dejó en ascuas por no haber contado. No, se me interrumpieron. ¿Y cuál sería? No, pero no. Sí. No, pero no era para contar. Es muy sencillo. ¿Por qué no? Yo le explicaba a ella que la historia no tiene nada de extraño, es que por alguna razón nos confundimos, porque este caballero se fue a Canadá y crió a 10 hijos, y les dio profesión y todo eso, que eso era extraordinario. Pero todo, y se siguió dedicando a la agricultura. Sí, por eso, y que había enviudado y que luego contrajo segundas nupcias. Pero entonces ella estaba muy... ¿Por saber quién era? No, el nombre se dijo, pero es que la historia, de veras, como empezó a ser contada, permitía llegar a mostrar una cosa muy positiva de un hombre costarricense que va a criar 10 hijos en Canadá y que ahora le dio a Canadá 10 ciudadanos canadienses extraordinarios. No sabemos si 10, por lo menos 5, porque hay 5 nacidos de aquí. Sí, pero esos es que ya no son canadienses. Yo qué voy a saber. Yo qué, perdón. No han vuelto, si quieren. Yo casi estoy seguro. Y más con el sistema. Sí, pero es que yo no puedo afirmar nada que no esté seguro. Claro, no son chinos. No, está bien. Pero digamos que la historia es curiosa. Tenía un remate sí. positivo, obviamente. Y entonces eso ya lo comentaba. No, y es lo que yo comentaba con ustedes, que es una persona de la que casi nadie se acuerda. Sí, claro que no. Pero, obviamente si se fue, emigró. Pero lo interesante es eso, que, bueno, hizo una vida que al parecer es extraordinaria, sin haber molestado a nadie además, porque fíjate, si había gente a la que no le gustaba aquí, estarían contentos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso era parte del... No, pero es que era una persona agradable. No ha muerto, ¿eh? No creo que sea. No, por eso. Cuando yo lo conocí, era muy agradable, porque conocí en Limón, en las fincas de ellos. Y muy trabajador y una persona... En fin. Ahora, otra cosa que... Lo que podemos decir, para que lo identifiquen, es un hermano de don Jorge Rossi, que eso no se dijo. No, sí. ¿Sí se dijo? Sí, Hernán Rossi. Hernán, sí. Sí, no. Otra cosa que yo hubiera querido comentar antes, pero entre una y otra cosa se va, es que perdimos a un amigo de la Academia de la Lengua, a don Adolfo Constella. Hemos perdido a 2, a Samuel Rubinstein. Sí, claro, pero habíamos hablado de don Samuel aquí. Adolfo Constella es uno de los hombres más de los eruditos más serios que ha tenido Costa Rica, ¿no? No, sí. Es decir, no creo que nadie haya dominado tanto, con tanta certeza,
la cultura indígena como él. Sí. Sí, sí, y además exploró la cultura indígena desde perspectivas que se estaban dejando, por ejemplo, sobre la poesía bribri, Sí. hizo una contribución muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Yo nunca tuve relación con él, no puedo decir nada. Además, un señor, Muy hombre poco muy discreto, visible. muy discreto, Muy poco visible. bueno. Muy discreto, pero indispensable era para claro, muchas claro. cosas. Vos seguro conoces al hermano, el de Linz. Sí, claro. Ese sí lo conoces. Sí, pero lo conozco. Bueno, pero ese sí, porque es visible. Sí, porque usted y yo estuvimos con él una vez en una campaña y él llegaba ahí y nos preguntaba. No, eso es todo, por eso lo conozco. No, No, por eso, pero por eso tengo que lo conoces. Sí, sí, en política más. Sí, pero, sí. Y luego hay un tercer hermano que yo conocí que es químico, pero se fue del país también hace años. No sabía yo que había Manuel Constenla. Él se graduó. ¿Y dónde está? Ahora no estoy muy seguro, porque él se graduó aquí en la Escuela de Química, en el departamento entonces. Después hizo el posgrado, el doctorado en Alemania. Vino, estuvo bastante tiempo, a mí me tocó, coincidí con él en la universidad. Y después se fue como en el cuerpo diplomático para Austria, donde formó parte además parte de la delegación de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica. Ajá. Y ahí, ya después nunca más volvió, digamos, de manera permanente a la universidad. Yo no sé, no lo he vuelto a ver más desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Adolfo... Sí, pero era por el que murió, es un hombre eminente. Sí, a mí me dolió mucho porque era en la academia muy útil, muy afable y en la universidad hizo tiene una gran contribución a la Universidad de Costa Rica, sin duda alguna, en publicaciones, así que... Ellos todos son serios, ¿verdad? Es decir, ahí sí que no cabe como decir que un charlatán, no. Este del Linz, ¿Qué? el de Linz, es un hombre muy serio y está haciendo las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Que lo critican y no lo critican, bueno, es otra cosa. No, pero es plantado. Sí, plantado y serio y no está especulando con nada, no, va al grano. Y lo está haciendo, para mí lo está haciendo bien. Lo único que no me gustó de él fue que no reconoció el seguro de mi teléfono, que me robaron. ¿Qué fue? Cuando me robaron el teléfono, que dijo que había sido un descuido, ¿cómo dije? Cuando le roban a uno algo que no sea un descuido, solo que lo maten. Sí, claro. Y no me lo pagaron, entonces, bueno, lo perdí. Pero es un asunto personal que no tiene nada que ver con las características de él como... En ese tipo de cosas, sabe que yo fui muy crítico del ICE en relación con las telecomunicaciones, porque yo manifesté la tragedia que significaba. Y entonces, a raíz de un artículo que escribí, que fue tal vez bastante concho, pero bueno, la verdad es que yo estaba indignado porque para mí eso es vital. Resulta que entonces me llamaron, bueno, incluso recibí una comunicación muy decente del presidente ejecutivo, don Teófilo de la Torre, y después otros funcionarios del ICE me abordaron, como dicen. Y ahí, mami, yo me sentí, ¿cómo se llama? Agobiado, porque tampoco es tanto chineo conmigo, ¿verdad? Yo soy un cliente menor de un usuario menor del ICE. Pero bueno. Porque vos les oscuras y... No, lo que quiero decir es que tampoco era como no, lo digo sinceramente, ¿verdad? Y entonces... Es que qué difícil calificarse uno de cliente menor del ICE. Pero ahora... Apaga la luz cuando sale y todo. Al final me hicieron una propuesta que siguiera usando los servicios del ICE, me iban a demostrar ahora van a introducir un sistema extraordinario, vamos a ver si funciona. Sí, no, pero ahora... Un sistema mucho más veloz, que lo tenía paralizado una de esas entidades de aquí que uno no sabe ni qué hacen. Sí. Gastan plata, pero no sé qué. Pues estamos llenos de esas... su jefe, todas esas, su jefe y jefes y son reguladoras. COFESI y COFISA. Sí. Y su jefe ahí. Sí. El otro día apareció un papelito que decía que yo le debo a su FEGI como 10 millones de colones y no sé qué es. Su jefe. Algo así.
¿Qué es su jefe? ¿Quién es mi jefe? No sé. No, pero le voy a contar esto, que fue, me propusieron eso, entonces vino un técnico del ICE, un hombre joven, que sabía lo que estaba haciendo, y en 2 tacacazos se dio cuenta cuál era el problema realmente, arregló todo, me cambiaron el módem, y las cosas están a las mil maravillas. Y más bien estoy asombrado, y entonces me han dicho ellos que y yo les ayudé porque planteé un problema y la verdad es que no puedo más que decir que ojalá eso lo hagan con todos los usuarios, porque me parece que justamente eso es lo que debería hacerse para evitar que uno se sienta inclinado a ir a buscar otra empresa cuando uno cree en esa empresa. Es que se lo fregaba. Es como si a uno, un hermano lo agarrara pescosada, no, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, me gusta decirlo porque me han trataron el problema bien y por lo que me han dicho, se está manejando mejor, y si es por lo que a mí me pasó, sí es cierto, y entonces ya digo que me tendrán en el ICE. Bueno, ahora confieso que a mí me llamó Constella. Ah, bueno. Pero para decirme que es que él no manejaba eso, que hay un gerente ahí que es el que resuelve y que él no lo quiere interferir. Así No, bueno, claro. No, pero también explicación, por lo menos, Sí. dentro del concepto de la relación de amistad. No puedes hacer, es como Le hubieras dicho a ese señor apelo. Entonces tiene que ir donde superior. quién sabe cómo hacer eso. Me pasé como cuando yo era vicerrector de docencia, que un embajador de extranjero en Costa Rica llegó todo petulante, sacando pecho, porque a un estudiante de su nacionalidad no se le había admitido en la carrera de odontología. Y simplemente no había sacado la nota. Pues, punto. Y claro, la distinción de ese era que era de su país. Y entonces, claro, a uno se queda así un poco confundido, pero no, mire, yo no tengo ningún poder sobre la oficina que hace el examen de admisión. Ya se acabó. Y no se iba a pelear con los psicólogos, ¿verdad? Sí. Pero decía eso, qué tirada con cuando uno está... Don Alberto acaba de mencionar una palabra muy fea, ¿no? Apelo. No, si hubiera sido en pelo, es distinto, de montar a caballo sin montura. A pelo, iba uno en la yegua a puro pelo sin montura. No, en pelo. Pero puede ser a pelo. No, es en pelo. Yo sabía que era en pelo, ¿ah? Es montar en pelo. Bueno, entonces yo voy a empelar. Y en perro es otra cosa, ¿verdad? Carajo, pero depende del perro. Ahí empezamos con los disparates, ¿ves? No, pero es bueno. Es bueno. El otro día hablábamos del nombre del cantón de Barba, Sí. que de acuerdo con lo que usted nos explica, debería llamarse con la Barba. ¡Barba! Sí, Con claro. Fue una metida de pata Carlos Meléndez. Sí. Este lo comparó con Barba Jacoba. Pero Le pusiste el nombre de Barba Jacoba. usted sabe que la palabra barba con 2 No, V's, al contrario. Al contrario. la palabra sí, barba con 2 V's existe. Sí. Sí, existe. ¿Cuál? ¿Y qué significa? Barba. Sí. ¿Pero qué significa? No, yo me enteré porque nunca me quedo tranquilo. Estoy leyendo un libro de ciencia y me encuentro con que el fulano que lo escribió, sin avisar nada, empieza a hablar de las zonas de barbas de Brasil y de Argentina y de no sé dónde más. Y yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo van a haber cometido este error de imprenta tan grave? Y no, son los sedimentos anuales que dejan, los que van quedando en los lagos y que luego se conforman en roca. Y entonces permite, es como los anillos de los árboles. Sí. Se llaman barbas. Barbas. Entonces es importante porque se ha logrado establecer la edad de ciertas rocas circundantes por el número de barbas que hay en el lugar. Y hay una por año.
no hay otra salida. Hay descubrimientos interesantes. Ahora que yo fui a Colombia, descubrí una cosa pues, que no sabía. Fui con una sobrina a comprar unas cosas para una casa maravillosa que nos dieron para que nos hospedaran un sobrino. Y entonces me dice usted, ¿por qué no compra ese paquete de Carve? ¿De? Carve. Ah, Carve. Carve. Entonces yo, sí, se pueden hacer albóndigas y se pueden hacer hamburguesas, pero ¿cómo Carve? Sí, es que no es carne, es de esa... Es carne de venado. De soya. Soya, sí. Ah, bueno. De soya, y entonces dice, pues, en casi todas las entidades esas internacionales, eso es lo que hacen, no ponen carne, ponen Carve. Lo que pasa es que no lo dicen. Digo, ¿cómo? Entonces, no voy a decir nombres porque no debo hacerlo. Pero entonces, cuando uno va a comprar una hamburguesa o a tal lado, que esos conocidísimos, no es carne, no, es Carve. Pero ¿cómo sabe usted? Pues porque esos que venden ese Carve, ahí dice quiénes lo hacen y están todos una cantidad pero yo creo de fabricantes de hamburguesas, así que lo que uno come es Carve. Bueno, qué dicha, yo prefiero comer soya que carne. No, pero porque sabe igual, es idéntico. Yo pondría en duda eso porque justamente en fechas recientes se ventiló el caso de una de estas cadenas de comidas rápidas que la carne, no la Carve, sufrió un tratamiento químico que se considera inconveniente. Claro, por eso dicen los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Exacto. No, pero no, esto que les conté es no, qué curioso, porque yo no sé. Yo estoy familiarizado con ese simulacro de carne que se hace con proteína de soya. Sí. Bueno, no es malo. No, y sabe igualito. Hay uno que de este, ¿cómo se llama? Bacon de eso. Sí. Ay, es riquísimo. Yo no lo he probado. Que viene. ¿Sabes qué? Ese disparate que acabo de decir, me recuerda, fue una pregunta que yo le hice a mi mamá cuando tenía como 9 años, lo de mundo, demonio y carne, porque no quería comer carne. No, es que ahora debería llamarse mundo, demonio y Carve. Carve. No, desde el punto de vista de la salud pública, a lo mejor sería conveniente, pero no sé, no me parece que... Bueno, yo te digo, porque... ¿Qué? No, a mí me gustaría, porque entonces comería eso. Con todos sus datos y tal, y entonces, mencionaban en el paquete varias entidades internacionales. Bueno, sí. Entonces yo pensé, si eso es cierto... Yo no lo compré, te advierto. No lo compré. Si eso es, porque yo he consumido eso, pero si yo fuera... todo lo que yo como me lo compran en casa, yo no me meto en eso. No sé qué es lo que como. Carve, con toda seguridad que es Carve. Carve. Es Carve. No es Carve en eso. No es Carve. No, pero qué interesante. Cosas que... Bueno, el ideal sería eso, no, porque papá, ¿qué necesidad tiene uno saber de qué es lo que lo está envenenando? Bueno, sí, eso es cierto. No, ahí tiene razón usted. Y hay una vieja novela de ciencia ficción, que era de uno de estos grandes, de Asimov o de Asimov. De Sturgeon, ¿no? Uno de estos. En una época en que ya no se come carne en el mundo, carne de animales, sino que son sucedáneos. Y entonces, de pronto hay un escándalo en el Parlamento de este país, o no sé, porque acaban de descubrir una cosa terrible. Había un producto que se había popularizado mucho de ese tipo. Sí. Pero lo grave era que la popularidad era el sabor. Y descubrieron que el sabor que le habían puesto los químicos era de carne. Era el sabor, un sabor igual al de la carne humana. A la puchica. A la puchica, no. Entonces era una invitación subrepticia al canibalismo, y eso era el escándalo.
un pariente nuestro, bueno, les voy a decir el nombre, no tiene, la verdad no es nada malo, Gerardo Fernández, me dio una vez una conferencia que me dejó con el pelo parado, porque él no comía carne, porque durante todo el periodo, aunque lo trataran, las partículas cadavéricas Bueno, permanecían y entonces eran malísimas para la digestión. Y me explicó, son las cadaverinas, hasta eso. Y yo salí con el pelo parado. Pero... Y ese día mi mujer me tenía un bistec y le dije, no, no comas, no Yo comas. francamente no. Es decir, aquí con mucho respeto por la memoria de Gerardo Fernández, ¿verdad? Pero cuando uno se enteraba de que Gerardo Fernández decía tal cosa, uno hacía la contraria. No, pero es que era tan drástico cuando hablaba, ¿verdad? Sí, sí, que a pero- mí me pero- impresionó muy como... Pero era loco. Sí, sí, claro. Partículas cadavéricas, vulgarmente llamadas cadaverinas, y que duran, no me acuerdo cuántos años, aunque uno se lo hubiera comido. Tremendo, ¿verdad? Bueno, de todas Y maneras. eso que decir, si es carne humana, Un hombre que- dicen que es muy sabroso. Que era un pozo de ciencia, sabía de todo y jamás fue para dar una clase en una universidad. Sí, sí, qué raro. Hay un tipo de veras profundo en las cosas. Sí. Es curioso lo que usted está diciendo, porque en las universidades hay muchos que nunca debieron haber dado una clase, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor debía haber dicho como Mira, como dicen a la hora, probablemente habemos dentro- muchos, pero bueno. Dentro del círculo de gente de la edad de uno, posiblemente después de Daniel Uduber, Gerardo era el más culto. De filosofías era No, profundo. no, te es estoy que- diciendo. Sí, sí, sí. Sí, es que era un lector impenitente. Siempre se lo encontraba uno leyendo. A la escuela le enseñó que lee mucho, pero dicen que es un lector impenitonto, porque no agarró nada. Bueno, y ahí tenemos que aterrizar ya sobre las partículas cadavéricas. Qué horror, ¿ah? Qué horror, qué horror.